Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celestine Recetas. El día de hoy vamos a preparar un delicioso panqué de calabaza con especias, un postre muy otoñal. Lo vamos a hacer desde cero, ya que haremos también el puré de calabaza de la forma más fácil que existe. También haremos el buttermilk, que le dará esa textura terciopelada. Tendremos una miga súper hidratada, suavecita, cremosa, que se deshace en la boca con un aroma a especias muy otoñal y delicioso. Así que acompáñenme y les muestro los ingredientes. Bueno amigos, pues empezaremos haciendo nuestro puré de calabaza. Yo aquí tengo calabaza de Castilla, pueden utilizar cualquier otra variedad de calabaza. En este caso tengo 750 gramos junto con la cáscara. La vamos a cortar en pedazos pequeños para que sea más rápido de cocerse. Y como les dije al principio, lo vamos a hacer de la forma más fácil que existe, es meterla en el microondas. Ya que está cortado en pedacitos más pequeños, lo vamos a poner en un recipiente y lo vamos a llevar al microondas por aproximadamente 15-20 minutos tapado, hasta que la calabaza esté muy suave como para hacer puré. También lo puedes tapar con un papel film. Recién salida del microondas, sabemos que la calabaza está lista cuando la pulpa se desprende de la cáscara y esta está tan suave como para hacer la puré con solo un tenedor. Hacerlo en microondas es la manera más fácil de cocer la calabaza, pero también puede ser horneada a 200 grados Celsius por aproximadamente una hora la pieza completa, cocida con un poquito de agua o al vapor, hasta que tengamos esta consistencia de puré. Y por supuesto que puedes omitir este paso comprando en el supermercado una lata de puré de calabaza de 425 gramos, 15 onzas. Y amigos, si preparaste el dulce de calabaza o la calabaza en tacha que subí hace una semana a mi canal, también de aquí puedes sacar el puré. Te recomiendo omitir una taza de azúcar. Y como ves, con esta cantidad sale exactamente la cantidad que necesitamos. 425 gramos, un poquito más, un poquito menos, está muy bien. Voy a descartar un poco el líquido de más que tiene. Y aquí tenemos ya los 425 gramos de puré de calabaza. Para que el puré quede más fino lo puedes licuar, pero yo considero que no es necesario. Así está muy bien. Esta receta nos pide media taza de buttermilk que puedes comprar perfectamente en el supermercado. Pero yo en esta ocasión te los voy a enseñar a hacer desde cero. Aquí yo tengo media taza de leche tibia, media cucharadita de vinagre de manzana, vinagre blanco o jugo de limón. Mezclamos muy bien y esperamos 5 minutos. Tendremos listo nuestro buttermilk casero. Lo siguiente será cernir los secos. En este caso yo tengo 406 gramos de harina todo uso o 3 tazas y un cuarto, una cucharada de polvo para hornear, media cucharadita de bicarbonato de sodio, media cucharadita de sal fina y nuestras especias, que son una joya amigos. Aquí tenemos media cucharadita de jengibre en polvo. También puedes utilizar jengibre fresco rallado y se lo agregas a los húmedos. Media cucharadita de nuez moscada, un cuarto de cucharadita de cardamomo, un cuarto de cucharadita de clavo en polvo. Y amigos, puedes omitir las 4 especias que mencioné anteriormente, pero lo que sí no puede faltar es la canela. Y aquí yo tengo 2 cucharaditas de canela en polvo. Y ahora sí lo vamos a cernir. Mezclamos muy bien y reservamos. Para los húmedos agregaremos aquí los 425 gramos aproximadamente de puré de calabaza a temperatura ambiente. Recuerden que todos los ingredientes que estoy utilizando aquí están a temperatura ambiente. Vamos a agregar una taza de azúcar granulada, una taza de azúcar morena. La azúcar morena debe estar súper apretada cuando mides una taza. De esta forma te resultarán los 220 gramos que son una taza de azúcar morena. También agregaremos 170 gramos de mantequilla derretida, la voy a derretir ahorita y la agregaré a temperatura ambiente. Una cucharadita de esencia de vainilla, mezclamos muy bien con nuestro batidor globo y añadiremos nuestros 4 huevos de uno en uno. La mantequilla también se puede sustituir por un aceite de sabor neutro como el aceite de coco, aguacate, canola, etc. Mezclamos muy bien. Ahora vamos a agregar los secos de poco en poco, intercalándolos con nuestro buttermilk casero.
Y ahora con una espátula mezclamos solo hasta integrar. Recuerden que si sobrebatimos la harina, nuestro panqué quedará apelmazado. También opcionalmente podemos agregar un poco de nueces picadas o chocolate. Y listo, ya tenemos nuestra mezcla. Ya incorporada nuestra mezcla, la vamos a pasar a un molde para panqué redondo previamente engrasado con un poco de aceite. Ahora lo llevamos a un horno precalentado de 180 grados Celsius, 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 45 minutos o hasta que al insertar un palillo este salga limpio. Y aquí tenemos nuestro panqué de calabaza recién salido. No saben lo delicioso que huele. Perfecto, ven cómo reventó de arriba. Es un panqué perfecto. Como ven, se despega de los bordes. Antes de desmoldar nuestro panqué, lo vamos a dejar reposar allá dentro del molde de 10 a 15 minutos. Ya dejamos reposar nuestro panqué de calabaza y ahora lo vamos a desmoldar. Sale fácilmente. Y ahora lo ponemos en un plato, listo para compartir. Para decorar este delicioso panqué pueden agregar algún betún glaseado o espolvorear un poquito de azúcar glass como lo estoy haciendo yo. Es una decoración muy sencilla, pero se ve muy bonito así nevadito. Como pueden ver, este panqué es tan húmedo, suave, delicado, esponjosito. Delicioso, amigos. Para que tu panqué tenga un sabor más meloso y color más oscuro, sustituye la taza de azúcar granulada blanca por una taza de azúcar morena oscura. Perfecto para acompañar con un cafecito recién hechecito. Amigos, pues yo aquí ya tengo mi tacita de café y mi delicioso panqué de calabaza con especias. No saben lo delicioso que huele mi casa, así que me urge probarlo. Súper suavecito, hidratado, como les dije, como cremosito. No, bueno, amigos, está delicioso. Y de esta manera pueden aprovechar las calabazas que les quedan después de Halloween. Son perfectas para eso, por eso les enseñé a hacer el puré. Pero ya saben que también pueden comprar el puré enlatado. Este pan sabe muchísimo mejor al día siguiente y a temperatura ambiente. Así que lo puedes envolver en papel film para que no absorba los sabores del refrigerador y no se reseque. Como ven, es muy fácil de preparar. Lo puedes preparar con tus niños y se divertirán muchísimo. Y bueno, amigos, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. ¡Adiós!